Buenas noches, chicos, y ahora seguimos. Estamos en la previa de IN, el boliche que calienta el motor para que toda la gente se venga a divertir, los jóvenes, los grandes, porque acá no hay edades ni tampoco preámbulos para aquellos que se quieran sumar y divertirse en una noche espectacular. Pero antes que nada, porque algunas caras ya las conocen del programa anterior, esto es una continuidad del programa anterior, pero hay una cara que le tenemos que dar la buena recepción a nuestra querida amiga La Gallega. Hola Gallega querida, ¿cómo va? Un gusto tenerte con nosotros y quiero que te presentes en público para toda la platea y para toda la teleaudiencia. Muy buenas noches, chicos. Gracias. Lo primero, gracias, Richard, por traerme acá, por presentarme, por dejarme a mí dar mi propia bienvenida prácticamente. Bueno, pero algo te debo haber visto. Muchas gracias. Y bueno, ¿yo qué les cuento? Mi nombre es Maga, nací en Argentina, pero me crié en Canarias, por eso tengo un acento así como un poquito raro. Y lo único que quiero es venir a ejercer mi profesión, que es la de periodista, y pasármelo bien. Y creo que este es un lugar en el que la gente se lo pasa bien, por todo lo que estuve viendo. Escuchá, ¿estuviste viendo el programa antes de llegar? El programa de antes de hoy no, pero vi otros. El ¿sí? que estuvo Naivecchio, por ejemplo, que es espectacular, la admiro mucho. Bueno. Y vi que, bueno, hablan un poco de todo, se meten en la vida de las personas que vienen acá a entrevistarse. Eso me fascina, porque si no hay nada que me guste más, es la historia de la gente real, de la gente de la calle. Escuchame, ¿te gustan los desafíos nuevos y además salir de tu estado de confort y tocar, por ejemplo, en esta mesa, que es una mesa picante y caliente, de la noche de INC, de la previa de INC? Tenemos a una pareja que son actores pornos. No sé si sabías, pero al lado tuyo tenés a Cris, de 22 centímetros. ¡Nada, Cris! No te vas a asustar, 22 No, centímetros. tranquilo, en esta mesa tocamos lo que haya que Escuchame, tocar. tiene 22, dijo. ¿Cómo era? Tengo 22 y no es mi edad. ¡Ay, 22 en cada pata, amor! Bueno. Escucha, y a nuestra derecha la tenemos a la señorita Mica. Cami. Cami, perdón, me quedé con una Mica que conozco. Pero bueno, la señorita Cami, que te la presentamos, Gallega querida, contanos. Muy hermosa, ya la vi, además la estuve stalkeando un poquito, ¿sí? ya estuve buscando un poquito de información a ver qué me encontraba por la web. Puedes encontrar de todo. De todo, Puedes ¿no? ver todo en la web. Bueno, vine acá para descubrirlo en persona. ¡Epa! Que vino picante la Gallega, ¿eh? Vino con un poquito de pimienta, de pimentón. No, vamos al frente. Esto es Argentina, para vivirla y Escúchame, disfrutarla. ¿tus viejos son los dos argentinos o uno es de España y el otro de acá? No, absolutamente toda mi familia es argentina, excepto mi hermana, que bueno, la tuvieron ahí, la parieron ahí, pero el resto, toda mi familia es argentina. ¿A dónde vive tu familia en España? En Canarias, en Tenerife, una isla
preciosa. Espectacular. ¿Vieron Quevedo? Sí. Bueno, Sí, en la mejor de la de Quevedo. ¿Ah, sí? ¿Y qué se te dio por venirte a la Argentina a disfrutar de nuestro país? Y bueno, porque acá tengo a mis tíos, a mi abuela, a mi familia, me encanta y además me encantan los medios de comunicación de acá, me ¿Sí? encanta. Y la vida argentina, me gusta caminar por la ciudad, ver esos árboles, ver la actitud de la gente, que todo el mundo se manda para el frente. Acá siento que hay mucho talento, mucho talento. Contanos un poquito, porque te estuve stalkeando yo también a vos. Ok, Y qué tenés un miedo. perfil también bastante abierto y liberal, porque te vi en algunas fotos en la playa desnuda con un chico. ¡Oh! ¿Puede Con ser? un... Ah, tremendo. Sí. tremendo. ¿Hay contenido también? No hay, no hay página. Hay Instagram donde podés mirar e imaginar. Claro, Pero ¿quién te dice que puede llegar a ser un paso tuyo a la prosperidad, por ejemplo? Sabes que justamente hoy lo estuve hablando y me parece que es algo como que muchas veces, no sé, ya me contarán, la que quiera contar cómo fue sus inicios, o ya hablaremos acá o en otro momento, pero como que es un tema que entre mujeres siempre está sobre la mesa un poco y capaz como que es algo jaja de chiste o de imaginar que decís, ay, ¿y si lo hiciera? ¿Y qué pasaría? ¿Y de qué forma? ¿No? Porque está esto de, bueno, muestro solamente las manos, muestro solo los pies, en mi caso los pies no podría, no muestro la cara, entonces no sé, como que es algo que creo que ha pasado por la cabeza de todas las mujeres, pero no me animo a Y para hacerlo, entrar- honestamente no me animo. Chica, y para entrar un poquito en calor, en tu vida privada, en algún momento, ¿tuviste alguna relación poliamorosa? Pasa palabra. No mucho. Tiene mucha cara de liberal. ¿Tengo cara de liberal? No, chicas. Yo Bueno, soy las muy chicas te están buena. poniendo Kenchi, Guarda que se está poniendo Ah. Acá nos gusta la fiesta, ¿viste? ¡Epa, derecho! ¿Qué te Y bueno, parece- estamos en Inc. ¿Qué te Sí. parecen las chicas? Me parecen hermosas, me parecen muy lindas y me parece sobre todo que para mí es lo más valorable, que tiene una actitud que rompe con todo. Y si tuviese Ay, que hacer un amo. trío, ¿con quién lo harías? ¿Con dos chicas? ¿Con un chico y una chica? Creo que en Está re mira, yo creo que en este momento lo haría con dos chicas. ¡Eh! Porque, sí. Descartando, viejo. ¿qué onda? Ay, amor, lo siento. Amor, pero es que no, los Pero ya hombres nos a día de hoy es como que ya te saturan un ¿Hiciste poco, alguna vez ¿no? un trío con dos chicas? ¿Eh? ¿Hiciste un trío con dos chicas? Pasa palabra. Yo no hablo de mi vida privada. Yo lo tomo como un sí. Lo que pasa es que es una periodista muy formada, muy estructurada, pero acá venimos a jugárnosla, porque además estamos en la previa ahí. Silena estuvo en pareja trieja con dos Sí. chicas durante Ok, ¿cuánto tiempo? 2 años. En Trieja, o sea, que tenían citas, aparte de tener Emocionalmente. encuentros No, sexuales. no. Éramos novias las tres. Ah, eran novias. Sí, vivíamos juntas. Para. ¡Eh! ¿Pero vos cuántos años tenés? Yo, 21. Ah, ya me siento hasta vieja. Pero vos tenés ¡Qué cara, fuerte! tenés cara de pendeja. Sí, pero tengo más de los que aparento. Sí, bien la gallega. Nosotros también tuvimos una trieja. Ah, sí, vos No. también. Sí, los dos. Los dos con... ¿Ustedes Sí, dos? Sí, nosotros dos. ¿Con quién? Con una amiga. Con una amiga. No. Sí, la incorporamos a nuestra relación. Ah, sí. ¿Y Sí. cómo fue? Y hoy por hoy nos sigue esa trieja, pero fue muy buena la experiencia. ¿Terminó bien o terminó mal? No, mal no terminó. Sí hubo una distancia, pero estábamos todos en muy ¿A buenos quién le dio términos. celos primero? No fue celos el problema. ¿Por qué se rompe una trieja donde están tan bien, por ejemplo? Y yo creo que no estábamos en la misma sintonía en nuestro caso particular. O sea, había distintas intensidades y necesidades que, bueno, no todos teníamos. tal ¿La vez. conocemos a la chica no? Es otra creadora de contenido, no la voy a nombrar igualmente por respetar su ¿Vos la privacidad. conocés, Silena? Sí, yo sé quién es. ¿Ah, sí? Bueno, ¿y quién te dice que pueden...? Bueno, tenemos una batería de preguntas que trajo la señorita, la gallega, acá con nosotros, que la verdad que le vamos a dar el lugar para entrar en ese juego también, porque están muy buenas las preguntas y además son disparadores para que contemos anécdotas e historias a lo largo de todo este tiempo, para que nos cuenten cómo se van desandando las cosas y que algunas personas que hayan tenido experiencias en otros lados, por ejemplo, saliendo, ¿a quién no le gusta la noche? Cris, ¿a vos te gusta la noche? Me encanta y conozco Inc. ¿Sí? de principio a fin. ¿Qué te... Ah, ¿sí? Bueno, ahora te... Escuchá, contame, porque estás sin micrófono ahí. Escuchá. Sí. Sí, ahora venís. Contame, ¿qué te gusta de la noche?
de la noche y... La joda. Las putas. Me gusta la joda, las putas. A todos. ¿Putas? Me encanta. ¿Vos tenés relaciones con otras chicas y le decís a tu chica, por ejemplo, A ver, nosotros en ese sentido, como a ella le gustan las chicas y a mí también, Ajá. con las mujeres tenemos una relación abierta. Pero la verdad es que no aprovecho mucho de eso, porque estoy muy bien con ella y no tengo la y necesidad. si ella, ¿viste? suponete, tiene ganas de estar con un tipo? No. Es que en realidad ahí está un poquito la incordiancia entre nosotros, porque a mí no me gustan los hombres, ¿me entendés? Ahora, si está hablado y lo charlamos bien y hay mucha ¿La dejás seguridad, jugar? Es que ella tampoco lo busca, ¿entendés? Pero Entonces, pará, como que- porque está vos decís, a mí no me gustan los hombres, entonces eso es porque comparten cada vez que tienen algo con otra persona, es decir, vos no estás con una chica aparte, sino No, yo y solo se no. integran los tres. Siempre es que la gracia de todo esto es disfrutarlo con ella, ¿me entendés? Es una experiencia Ok. que me gusta vivirla con ella. Solo la ¿Y verdad ella que sola no. con chicas tampoco? Ah, Sí, eso sí. ella ha estado con muchas chicas ¿Vos confiás sola y... plenamente en Cami? Sí. ¿Vos confiás plenamente en Cris? Sí, obviamente. ¿Sí? Bueno, ¿Hace cuánto tiempo están juntos? 10 meses. Ah, bueno. Sí. No es tanto, pero tuvimos una intensidad desde el Sí. principio que hace que tengamos una relación bastante con bases sólidas y bueno, ya ¿Y convivimos. se todo. llevan bien, chicos? Sí. Sí, nos llevamos Bueno, bastante. Qué cuéntenme, fuerte. ¿tenemos más invitados para la noche de la previa de ahí? ¿Con las redes? El reto, vamos con el reto. Y después vamos con las preguntas, con la batería de preguntas de la gallega. Tenemos un reto, te cuento, que estábamos haciendo. Ok. Que las chicas tuvieron que degustar una banana y ver cómo la comía cada una de ellas y hasta qué profundidad de la banana podían. ¿Y quién se la comió No, mejor? esa última chicas? parte no la hicimos. La verdad que el voto fue bastante repartido y que la platea masculina votó mitad para cada una de las chicas. Está empatada. Yo ¿Quiénes votaron? ¿Cuántos Todos, votaron? todos los Todos los que Oh. estaban acá, ganamos las dos. ¿Cuánta gente había hoy acá detrás de cámara? ¿20? ¿10? ¿15? Sí, ahí. Se ponele. ¿No se arriesgó la gente? Mucha tibieza, la verdad. Mucha tibieza. Ay, así son los hombres, ¿viste? Bueno, yo quiero saber si hay un chupetín por ahí para darle a la gallega, Fede. O vos, preguntale a Fede si Le tiene un cedo el chupetín. mío y miro con vos. Y mientras tanto, yo le voy a dar a las dos chicas estos picos dulces para ver cómo. No cómo lo comen, porque no quiero que lo coman, sino que lo degusten, que lo chupen. Ay, chicas. Para ver si nos ponemos un poquito sensual. Vamos a poner una música para calentar un poquito la pantalla con los chupetines. Les doy un chupetín a cada una de ustedes. No tienen más chupetín, pero bueno, a ver si tengo yo acá. No pasa nada, que le gusten las chicas. Y acá tenés después, bueno, la batería de preguntas que vamos a hacer para las chicas. Este sería el primer reto. No, el segundo. El segundo reto. A ver, ¿está complicado para pelarla? A ver cómo la pelan. ¿Cómo lo pelan al chupetín? Ahí está. Plano corto para Cami, a ver. A ver. Demostrá, mi amor. Demuestra, mi amor. Vos alentala, por favor. Necesito escuchar. Como hoy antes de venir para Plano acá, corto. bebé. ¿Te genera morbo a vos, Cris, eso o no? ¿Qué cosa? Si te genera morbo ver a tu chica. Por delante de supuesto cámara. que sí. Apa, De hecho, nos entonces- vamos a ir directo para el baño desde acá, ¿eh? Bueno, vos te comés el bonobo. No, yo no me como el bonobo. Para vos. Para mí. Y no quiere jugar él. Para mí tiene que jugar él. Che, paren, miren. Yo no tengo problema, ¿eh? Bárbaro, ¡Qué impresionante. hot! Por favor. Muy bien, un aplauso, la llega, vamos. Tremendo, mi amor. Muy bien. A Muy ver, rico. Silena Briner. ¿Cómo degusta y saborea, disfruta ese pico dulce? Plano corto para Silena Briner. Y música, por favor. Y música. Vamos. Así entra en ebullición. Me vuelvo Sacan los loca. tapones del boliche acá, Vení, yo creo que están poniendo un grupo electrónico. Esto se está viendo en la calle, ¿no? Chicas, dedíquenselo para la gente de la calle. A ver, un piquito para la platea. ¿Se animan? ¿Un piquito? ¿Ustedes? No sé si el novio me deja besarla. Mándale. Para toda la Mándale lengua. Chicos, para toda la gente de IN que está. Mándale lengua, pidió el novio. Ah, bueno, vos te Azona. vas a darle lengua. Dame un piquito. Hay consentimiento, hay Hay consentimiento, sí. Usted, a ver, dedito para arriba las dos, pero pare. Chicos, tenemos una pantalla gigante
que está dando hacia afuera y queremos calentar la noche de toda esa gente que está pasando frío con estas dos bellezas. A ver si se animan para calentar a la muchachada que está afuera y después vamos con el móvil de Danilo y con el titán que están afuera. A ver, musiquita, papá. Basta, por favor. Saquen clip, Ahí hay amor, saquen me clip. parece, ¿eh? Ahí hay amor, ¿eh? Aguanta Yo creo el que lesbianismo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué? Aguante el lesbianismo. El lesbianismo. Chicas, ¿ustedes alguna vez ya se habían besado? No. ¿Es la primera vez? Sí, la primera. Oh, wow, habían ganas, parece. ¿Ya van afuera con el móvil? Dale, vayan, vayan. ¿A dónde van? ¿Afuera o abajo? Bueno, listo. Voy a tener joya. Bueno, avísenme cuando los vean, yo les doy el pase. O sea, yo los escucho, ¿ustedes me van a escuchar a mí o no? Bueno, no. Hay retorno. Chicos, yo quiero que vos votes, vení y presentate en cámara, vení. No vale votar por lo que te diga tu amiga, por favor, Max. Vení, Max es un gran periodista. Alexis. Hoy estoy con los nombres. Alexis Paredes. Max era el chico que estaba hoy de amarillo, se me está mezclando todo el Vení, amarillo. Alexis, no Vení, te Alexis. conmigo. Bueno, ustedes son amigos, se conocieron acá el día que me estaban haciendo la Nosotros nos nota. conocimos en este mismo lugar. Este mismo lugar. El día que me estaban haciendo la nota a ¿Entraste mí. acá? Entré. Vení, Ahí está. Uy. El día que me estaban haciendo la nota a mí. Sí, creo que sí. Acércate, Gris. Escuchame, ¿se le salió el capuchón o se lo llevaron Me los lo chicos? sacaron. Ah, para hacer la nota. Bueno, Hacía... ¿cómo se conocieron? Y cuéntenos qué tienen preparado para nosotros esta noche, gallega. Eso sí, yo vine por la... ¿Ya está? Bueno, dale. Yo tenía pensado trabajar acá en Ing los jueves con el polaco, pues yo trabajo en boliches también. Trabajo en el otro que es Arados los sábados. Entonces vine con la cuestión y también dije, bueno, aprovecho y hago notas porque es el evento Te vi que de estuviste prensa. haciendo nota con muchos famosos. Exacto. Pero quiero Se conocen, ir al ¿no? móvil que tenemos a Danilo. Danilo. Dale. Estamos con muchos famosos. Ahí lo ¿Puede conocés. pasar? Él vino porque yo le dije, allá hay un stream muy bueno y él creo que quiere buscar laburo. Siempre vengo a ver, talento. Obvio. El del este no lo conozco. Fede Bullón es el productor de Bondi. Vamos, yo te sigo, dale, vamos. Danilo, Pepe, acá. Vamos, Polaco. Hablé con Pepe. Dale, seguimos, vamos. No sé si me escuchan ahí, no sé si me están escuchando en el piso. Sí, papá, metele para adelante ¿Estás vos. escuchando, Rica? Sí, ¿Escucha? papá. Querido, mirá qué es esto, mirá. Lo hice. Chicas, ¿todo Estoy bien? haciendo nota. ¿Están? Vamos a ponerle un reto, le podemos poner a él. Chicos, ¿todo tranquilo? Sí, ahora no vamos a poner brillito en la cara. Bueno, mira él. No le da bola a los WhatsApp. ¿Cómo están pasando? Un montón de WhatsApp. Tiene que empezar recién la fiesta, así que metiendo en este tema. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, vos. Y bueno, hoy en día es ¿Qué te parece ahí, Guachano? A nosotros se nos escucha ahora Richard. una figura eso, ¿viste? Con estilo no. Es medio enojón, Guachano, Vamos acá. Mucha gente. Sigamos. Vamos a ir, a ver. Ah, foto. Richard, ¿me escuchás ahí? Sí, te escucho. Vos metele para adelante, papá, que Es va una re bien. fiesta acá, es una fiesta, hay mucha gente acá, veo. Anda el hueso. A ver. ¿Qué Anda el producción, hueso. Yo lo sigo a Pachano. Yo era el folder, que me había hecho el folder de que cuando estaba bailando le Chicos, cantaba. no le den la cámara a la cámara. A mí también se me Dámelo, Santiago. La nota de que... ¿Te acordás? Exclusiva, una primicia. Dámelo a Santiago que dice que yo digo que venga. ¿Cómo? Vecina de Guadalajara. Vamos a buscar a la vecina de Guandanara. Vamos. A ver. Este programa no para. Estamos yendo a buscar. Ahí, acá está, a ver. Es la otra que tiene. Sacamos fotos. Foto. ¿Cómo la pasa Pachano acá? Está tremendo. Yo creo que salen todos. Que Ay, sale no. que no, con el brazo de él. Con el brazo de él. Sacá con este teléfono, con este. Miren qué mal que la pasa Pachano acá. Mirá. Bueno, pará, a ver, vamos a preguntarle algo. Vamos a preguntar algo acá. ¿Cuál es la vecina de Guandanara? ¿Cuál es? Estamos bailando.
Perdón, ¿qué están tomando? ¿Qué estás tomando? ¿Qué estás tomando? Un Fernet que está hecho bastante fuerte. ¿Fernet? Fernet con coca. ¿Está fuerte? ¿Está fuerte Fernet? Y se le fue un poquito la mano. Apa, bueno. Tome entonces. ¿Hacemos un truquito? ¿Listo? ¿No escuchás? No escuchás. ¿Dónde está el mago? ¿El mago dónde está? Date cerquita que hagamos un truquito con alguna chica, le vamos a hacer un truco. ¿Animá? ¿Le hacemos un truco a la chica? ¿Hacemos uno? Chica, ¿quieren que le hagamos un truco de magia? ¿Quieren un truco de magia? ¿Mago? Vení. Vení, mago, vení, Hernán. Mira, ahí va. Agarra una carta cualquiera. A la cámara, va. Ahí va, Suspenso. Pon la cámara. Pon ahí. A ver. Bien, voy a cortar, mirá. ¿Te acordás cuál era la carta? Sí. ¿Era roja o negra? Decime vos. ¿Era esta? No es esa, no. Sopla. ¡Ojo, Bien ahí. Le damos un ojo, ¿no? Dale, vamos a ver. Chicas, te ganaste un regalo, mirá. Gracias. ¿Cómo te quedan? A ver. Ah, bueno. ¿Con eso también? Chicas, pruébenselo. ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos, Pepe! No escucho nada de eso. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Ya te vas a hacer entrevista otra vez. ¿Me escuchás ahí vos? ¿Me escuchan en el piso? ¿No se escucha? No escucho nada yo, ¿no? ¿Vos escuchás algo? Estoy conmigo lo compacharon acá, papá. ¡Vamos los pibes! Vamos con ¿Cómo está ese trago, papá? ¿Está bueno? Excelente. ¿Qué estás tomando? Yo no sé. Vamos. Seguimos. Seguimos dando vuelta. Sí, Mami Jackie también, que se Paul Chris también, qué sé yo. Apagar la luz y hacemos una orgía, qué sé yo. Bueno. Idea FIFA. Bueno. Así está la temperatura de la noche. Hermoso. Ay, bonobona y todo. Sí, agarrá. Locura, bueno. Agarrá, te regalo. Me encanta. Mami, vení. Mami, sentate. Besito, sí. Me siento en familia. Sentate con las chicas. A lo Madonna, sin mentiras. Agustito, Ustedes se pueden Amor, mira, venite más para acá, me parece. Chicos, buenas noches. Acá estamos con los chicos que nos vinieron a visitar. Estaban en un evento acá en INC, porque se van calentando los motores, no solo para esta noche, sino para toda esta temporada que la estamos rompiendo acá desde Dos Reyes Stream por INC y en la previa de INC, como no podía ser de otra manera, con mi amigo a la izquierda,
con gente que nos vino a visitar, con las chicas que ya se hicieron amigas, que empezaron con los... Sí, ya está la UPA, esto termina en una trieja con el señor. Mami Jackie, un gusto tenerte acá. Un aplauso a la Mami Jackie. ¿Cómo andas, mi amor? Las cosas que se dan, la vida, con lo que te va fluyendo la noche. Es increíble Me lo que está prometiste pasando. que ibas a venir y así fue. Y acá estoy. Bueno, pero vas a venir otro día que no vengas al evento. Sí. ¿Sí? ¿O se pone celoso Luis Perdomo? Porque el otro día puso una cara cuando le dijeron que haga la prueba conmigo. Pelotuchas. Le mandamos un saludo a Luisito, que es un gran tipo. Y que además fue uno de los primeros que vino al boliche. Y ya que vino el polaco, vamos a aprovechar a pedirle algo para tomar, ¿no? Tengo mi... Hola. Se perdió el lobo. Se perdió el lobito. Hay sed, polaco. ¿Qué haces, amigo? Santi, un amigo. Santi, bienvenido a la noche. Ahora lo tuyo, qué multifacético, ¿no? Perdón que te interrumpa. Vería al periodista serio de Canal 9 de noche haciendo estos quilombos link. Te amo. Sos el yin y el yang, amigo. Pero escúchame, vos me Como ver a la Mami Jackie laburando de día, no sé, haciendo la BTV con la gente y a la noche. Hoy para contarles a ustedes, estuve en el medio de 3 villas cubriendo un robo. Durante la tarde, sí, estuve hablando. Y ahora, pero vos me conocés fuera de cámara y sabés que yo no soy tan formal como aparezco en el noticiero. Sí. ¿Todo bien? ¿Y cuál te gusta más? ¿El que está en el noticiero o acá? No, el que está acá. El jodón, el del pueblo. ¿A quién le robaron? ¿A vos? A mí no, bueno, a mí me robaron enfrente del canal de la misma forma que le robaron a esta familia. Mirá, enfrente del canal. Bueno, te bloquean el sensor de la llave, si te meten una vez que te vas del auto, me robaron los 2 pares de lentes, me robaron un perfume importado, bueno, y lo tengo filmado al tipo, si quieres lo podemos pasar, te lo mando el video y lo tengo filmado. Escrachémoslo, mirá si está justo. Yo estoy en shock. Escúchame, ¿cómo la están pasando en INC? Quiero saber cómo la están pasando en INC. Señorita, espere que me faltó presentar Maga, presentar a la señorita, por favor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Wendy, soy la hermana de la Mami Jackie. Sí, ya sé. Bravo. Por la duda, ¿viste? Para la gente que nos está viendo, que no debe saber, dice quién es esta, de dónde salió. Sí, estuve en el evento bancándome. El día de la inauguración. Sí. Hola, soy Wendy, soy alcohólica. Siempre bancando a la Mami. Wendy, ¿y vos seguís los pasos de tu hermana o vas por más? Yo soy más tranquilita, en realidad. No se está vendiendo. Yo acompaño. Ella es influencer de comida. Foodie, yo soy foodie, a mí me gusta morfar gratis. Sí, es lo más lindo del mundo. Igual se garpa muy bien ese laburo, ¿eh? Es lindo, sí. La chica del brunch se está llenando de plata también. Y esa arrancó en un buen momento y la verdad que lo supo aprovechar, pero bueno. Bueno, ¿cómo es tu cuenta entonces para que te siga la gente? @wen.comer. Wencomer. Escúchame, Santi, también un gusto tenerte acá con nosotros. Un gusto, amigo. Y quiero que me cuentes cómo la estás pasando en la noche de INC, en el boliche. Muy bien, la noche sorprendió. Tuvimos una juntada por los 2 años de Bondi. De ahí dijimos, vamos a INC. Más tarde nos vamos a cumpleaños Martín Salwe. Bien. Pero pasada obligatoria por INC, que está buenísimo, el templo del polaco. Una rotación importante tienen esta noche. Sí, y acá siempre esa buena vibra, ¿viste? Escúchame, ¿cuándo te vamos a tener acá sumándote a la producción y a la programación con el Bocha, los dueños? Acá están 2 de los dueños, faltan otros 3 que andan por ahí. Falta Mauri, falta Mariano. Hay 2 reyes, falta el tercero. Gastón que anda por ahí. Escuchame, ¿cuándo se van a sumar con algún programita o tienen comprometido ya en su streaming cada uno su programa? Vos, por ejemplo, yo estoy en Bondi, pero no lo puedo hablar. Igual la estás rompiendo ahí. La rompen Pepe y Fefe, yo los acompaño. Pero sí, humildad, para sumarme acá. la humildad de los grandes. La está rompiendo y además es un tipo muy humilde y además... Para un programa, la Mami Jackie tiene que tener acá una vez a la semana. ¿Pero sí tenés? ¡Vos tenés acá! ¡Ay, perdón, soy el peor! Está con Luis Perdomo, Está con Luis Perdomo acá. Abandono. Un papelón, pelotuche, acá. Ay, chicos, soy un pelotucho. Escúchame, todos los clips que ves que suben de todos los programas son de 2 reyes Striporín, papá. Y cada vez nos están levantando más. Hoy nos levantaron de bendita. No me seguís, Sandy. De Beto. Escuchá una cosa. Gracias también por colaborar conmigo siempre, remando desde el primer año. Me subiste un montón de clips en todos los programas donde estuviste y eso no lo hace cualquiera. Es así, boludo, es así, es un ida y vuelta. Buen tipo, La vida te devuelve todo. Te quiero mucho, Santi. Yo también, guacho. Y no te vayas que te vamos a hacer alguna... Quiero pregunta picante de la chica. En vivo. Escúchame, estas 2 chicas, ella hace contenido sexual erótico y además es actriz porno con el señor. Mami Jackie. Que tiene 22 y no de edad. Tiene 22 y no de edad. Laburás de actor porno. Y es el novio de una de ellas, es espectacular. Che,
Acá. Y tuvieron una trieja. ¿Con cuánta gente por semana hay que toman? anotarse? Vení, Cris. Agarrá el micrófono. No, pero además de ustedes. ¿Cuál micrófono? ¿Cómo es la suscripción? ¿Cuánto sale? Para adultos. Quiero más data. Tengo OnlyFans, tengo canal de Pornhub, tengo canal de Free Sites, pero en realidad nosotros lo que hacemos más que nada va apuntado al público heterosexual de los Free Sites. Está plano. Al público heterosexual. El público heterosexual. ¿Te llenas sí. de guita o no? No como creador de contenido. Tengo, además de creador de contenido, soy manager de modelos. Es multifacético el tipo. Asesoro, capacito. Yo no sé ninguna multitasking el tipo. ¿Cómo? Multitasking. Vos sabés la plata. Multitasking. Hace 6 años que me dedico a la parte administrativa del contenido para adultos y hace poquito más de año y medio que me dedico a hacerlo también. Pero ¿y a vos no te da celos, por ejemplo, que él tenga que revisar el contenido de las clientes? Ella es la novia. Yo aprovecho y me levanto a las clientes. Claro. Ella agarra y se come a mis Yo clientes. soy más pajera que él, 100%. Soy el hombre de la relación. ¿Te puedo hacer una Escuchame, pregunta mami. medio guasa? Sí, sí. A ver. Para hacer contenido pornográfico, ¿el tamaño importa? No, pero Es una ventaja. mientras más grande sea tu tamaño, más alcance y más llegada vas a tener, obviamente. ¿Y vos cuánto alcance tenés? Pero yo tengo una Es justo pregunta. innecesario. Para los hombres no hay tanta competencia dentro de la industria. No, sí hay. Hay En mucha Argentina competencia. los pitos, sí, ¿cómo Es que no? es que, O claro, sea, Hay pocos. jueguen a ver quién la tiene más larga, como hay el dicho. pocos. Hay pocos, pero son muy de mirar sus genitales y compararse. Bueno, y bueno. yo quiero hacerle una pregunta a Mami Jackie, que está muy callada ahí observando. En algún momento, señora Mami Jackie, no le voy a decir si, No sé cómo si tuvo la llegar. experiencia. Yo llego los jueves Bueno, de 16 esto, a 18. escúchame, esta es la noche, está en pañales y la previa de Inc. Claro. Acá se pone picante en serio el streaming. Sí, yo Esta es la veo. nave insignia. Había un código para entrar acá, ¿entendés? Escúchame, Y bueno. no podía entrar. No, bueno, yo te voy a preguntar a futuro. ¿Te A ver. gustaría experimentar sexualmente una, por ejemplo, una, como las chicas, una trieja? ¿O experimentaste en algún Me momento? mantengo abierta, por lo menos. ¿Me para puedes empezar hacer algo el más título? Para, light. necesito Tu marido los está clips. durmiendo, no pasa Necesito nada. los clips, jugátela. ¿Qué es la vieja? ¿Qué me dijiste? Ay, No, ay, yo no- tontita, los clips. chiquitita ella. Ah, Los clips. Tío. ¿Hiciste algún trío alguna vez o te gustaría hacerlo? no. ¿No sabes lo cuándo- volverías a hacer? Esa duda fue pronunciada. Había que traer una lectora De verdad. de gestos. Para ¿no? mami, ¿vos con tu marido tienen un vínculo cerrado? No, cerradísimo. ¿Sí? No, Fuimos cerradísimo. no, bala. Cerradísimo. Sí, pero- Así estamos, país. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y la señorita hermana de Mami Jackie? No, soy monogámica. Nos enseñaron eso en casa. Sí. Estaba de novia vos hasta hace poco, ¿no? Sí, me separé. Bien. O sea, que está para, Se dio escúchame, cuenta. ¿estás para irte de joda con las chicas esta noche, por ejemplo, y con el novio Chris? ¿A dónde vamos? No sé, ¿dónde van, chicas? Yendo. ¿A dónde se va de joda una noche como la de hoy? ¿A un boliche como este? ¿Está todo- Sí, obviamente, Sí. a pasarla bien acá. ¿Y se van a quedar? ¿Tenemos preparada alguna mesa como para que las chicas Tengo una duda, ¿se bajen? levantaron alguna vez a alguien de la nada para grabar contenido? De la nada alguien que no sea del Sí, rubro, están acá decís esta vos. noche, claro, ¿Querés- suman querés- a alguien. querés ¿querés- participar? No, es una pregunta, soy un periodista, pregunto. No sé ¿Quiere si participar? levantarme del boliche, pero sí un chongo con el que me veía así, le dije, Dale, che, lo ¿no sumo. grabamos? ¿Dónde grabamos? Me sirve. ¿Cómo dividen la guita después? ¿El chongo No, qué recibe? guita, nada de No, guita, no. la guita Colaboración. La verguita, verguita. Pero escuchame. ¿Querés verguita? La plata entre ustedes dos cuando hacen colaboraciones o cosas juntos con tu novio, ¿cómo la dividen? No, pero en casa todo lo que entra de los dos, o sea, que es Todo lo que indiferente. entra sale. Pero ¿y de quién entra más? No, de los dos, porque cada uno tiene su Y la pregun- diversificación. y la Qué pregun- lindos ojos que tenés. Epa, se está declarando y puede llegar a haber una colaboración el Una día de hoy. cola- la rubia y la Posible morocha. colar. La cola. Es muy linda la hermana de La Mami famosa Jackie cola. también, y Mami Jackie también, pero bueno. Dale, Mirá colágeno. ¿Entregás la cola? ¡Ah! ¡Se fue a la máquina, polaco! Ella habló de monogamia, pero no del No, agujerito. no, no. Escuchame, bueno, ¿cuál es lo máximo que experimentaste, Santiago Rivarroy, sexualmente? Y después quiero que me cuentes algún chimento picante con respecto a toda la farándula y a la gente que está invitada. No, lo normal, lo que hacemos todos. ¿Tuviste en con la cama. famosa? ¿Tuviste con famosa? No, yo golpeo ahí las banquinas. Toco así la prima de la famosa, la maquilladora de la famosa, la prensa de la famosa. ¿No te gustan las famosas? Toco la banquina. No, nunca me encaré ninguna. La no sos cholulo. Este es re picante para Cero preguntar y cholulo. muy ácido a la hora, y irónico.
Cero cholulo. Me hace acordar mucho la forma de preguntar tuya con otros periodistas que la verdad que preguntan muy bien, pero la tuya es característica. Este te corre. Es bravo y ahora ya está trabajando en piso el tipo, ya no está más en la calle. Estoy ¿Me viejo. abandonaste? Estoy viejo ya. Sí, bueno, pero la patria movilera te extraña. Gracias. Vos sabés que yo te quiero, siempre te defiendo. En ¿Y serio. vos qué es lo más loco que hiciste en la cama? Ya Bueno, me preguntás. yo lo conté el programa anterior, pero estoy viendo si puedo cumplir la fantasía de estar con... Un travesaño. con Yo tengo esa fantasía, yo tengo esa con un fantasía. traba y ¿Sabes qué me pasa a mí? Que siento que todo lo que podemos decir es naif al lado del amigo y de las chicas. Sí, sí. Pero yo lo más loco, no sé, coger en los médanos y venga el gerente del hotel a decirnos, chicos, se lo ve de la ventana del hotel. Esto después es clip, boludo. Pero eso Esto no- después corte. Te lo corto, cortalo, polaco. Era un chiste. Sale por todos Era un lados. chiste. Escuchá esto. Ella estuvo viviendo con dos chicas Te voy a admitir una. Corté una guardia de LAM. para ir a garchar. Corté una guardia para irme a un telo. Sí, y la pasaste Una bien. vez, perdón Ángel, No. fue antes de la pandemia. Corté. Gente Con Pará. cortas. Pero con otra periodista. No, era una guardia larga y yo sabía que esta famosa estaba en su cumpleaños y no iba a salir hasta las 5 de la mañana y la guardia era el pedo. Entonces me fui con esta piba con la que andaba, bueno, una colega, pero no ¿Yo la tera. conozco? No. ¿No? No. ¿Cámara? No. Y fuimos a un telo, Y volvieron volví a a la las 2 guardia. horas y mi cámara seguía ahí en la puerta. Y volvieron los dos Era a el la guardia. cumpleaños de Hanna Maradona. Hanna Maradona. Y Y ustedes mi se fueron. cámara seguía en la puerta de la casa de Hanna allá en... Me imagino que la habrás. Y volví, todavía ya no había salido, así que no me Escuchame, perdí nada. me imagino que le habrás dado la instrucción al camarógrafo de que si Grave pasaba cualquier algo, cosa, sí. que alguien meta el micrófono. Que no, estaba él solo, ningún colega más, y dije, bueno, voy última a grabar, y yo digo, no sé, no puede meter el mic, no sé. Soy el notero menos mentiroso, más laburador. Son muy frontales, son muy Cumplo las frontales, muy jornadas, pero esa vez me la mandé. Pero hiciste un rapidito, porque fuiste Sí, y volviste estábamos rápido. ahí. ¿Tenés canje con el telo? ¿Subiste No, una no, había arroba, un una telito ahí historia, a la algo? vuelta. Nada. Había un telito ahí en Martínez. Y... Escuchame, ¿algún chimento para contar de Mami Jackie y la hermana? Mami Jackie, la hermana. a Algo ver. que haya quedado en el olvido que lo podemos traer De Mami a Jackie la palestra tengo uno. nuevamente. A ver, contame. Gracias. Nos conocimos y me dijo densa la primera vez. Uy. Está, lo tiene acá. Qué Lo tiene acá. Yo no me olvido. Mala lectura. Bueno. Mala la actitud, Se eh. perdió un notón, Ángel. Se perdió un notón. Sí, un bien. notón. Porque justo Este- bajaba y. Sos picante vos también. Justo bajaba Don Icardi. O sea, te Ah, perdiste ¿sí? un notón. Bien. Bueno, contala. Le hice nota, solo que es un poquito. Ese día le dije, sos un poquito densa. Estaba un poquito intenso ese día. ¿Por la qué? Mami Jackie. Sí, Pero estaba no es manija. intensa, es una divina, a mí me cae muy bien. Sí, a mí también. Pero ese día estaba un poquito intensa. ¿Cómo te ves de Ángel? ¿Te gustaría estar en el panel de Ángel? Yo creo que Ángel tiene criterio. Después de lo que contó recién, tengo un poco las dudas. No contó nada todavía, dice que está recién empezando. Pero escúchame, poné toda la intensidad, la declaración, porque por ahí Ángel lo puede llegar a ver. ¿Quién te dice? Y te No, siente. yo no voy a estar garroneando un panel. Ay, qué nada. digna ella. Van a, o sea, yo nací para el mundo del espectáculo. Total. Nací. Lo que pasa que, bueno, nada, estoy Tenemos- haciendo mi caminito. ¿Pero Mi qué es lo que no te caminito. gustaría de ser panelista de la... A mí me gustaba más hacer la nota que dar notas de otros, hablar de otros. A vos te gusta hacer la nota. Sí, Vos ser la nota. Ella da la Sí, nota, sí, da sí. la nota. Es extrovertida. Pero me parece que re estoy. ¿Sí? Sí. Y Yo creo que sería una buena Angelita. ¿Sería más picante, por ejemplo, Loquilla, que loquilla. Yanila La Torre? Pero ¿Más lo picante? tienen que ver los otros. Yo no me gusta ir como pidiendo, qué ¿viste? linda Como, ella. ay, acá estoy, Ángel, llamame. ¡Llamame, Ángel! Ángel. Bueno, escúchame, ¿cómo es tu relación con Ángel? ¿Y qué significó para vos el paso a estar sentado en los pisos de los diferentes canales donde Yo lo laburás? adoro, Ángel. Tenemos una relación amor-odio graciosa. Lo adoro, es muy picante, muy gracioso. Es muy irónico, el sarcástico. Sí. Y nos llevamos muy bien, boludo. Vos sacás Y me cosas ha de apoyado él también, ¿no? mucho, incluso a los años que no laburé con él, siempre me ha dado consejos. Al día de hoy me da consejos. Bien. Es un copado el chabón. La gente te pone una imagen. El chabón es verdad muy copado. Escúchame, ¿dejaste de laburar en Canal 7? Sí, el viernes. Que te despidieron casi con lágrimas Sí, renuncié para enfocarme en el diario de Mariana. todos. Bien. Así estoy bien ahí.
Muchos amigos ahí sentados al lado tuyo también. En lo de Monty. Sí. Sí. Y en el diario y de en también, ¿no? También. Tati Shapiro, Sí, Franco claro. Torquia, Candalaf, grandes colegas. Bueno, señorita, cuénteme algo de usted. A ver cómo sigue su carrera profesional. Hola. ¿A qué se ¿Cómo está dedica? comiendo? ¿Cómo Más está allá de comiendo ser después de influencer. la soltería? De arriba, de canje. Me es una encanta comer de genia. arriba, es lo más lindo del mundo, la verdad. ¿Y qué tiene pensado? ¿Viajar o algo? ¿Viajar? Sí, para hacer contenido. Viajar siempre que se pueda, la verdad. Hay que aprovechar todo el tiempo que se pueda para viajar. Sí, la verdad es que hoy lo de comer gratis es un hobby, me encanta, hago contenido, voy a comer a lugares, siempre invito gente diferente porque Hola. me gusta compartir con personas distintas. Y aprovechamos, es muy lindo. Chicos, ¿estás el polaco. distraído? No, porque el polaco dice que quieren pasa? tomar. ¿Qué quieres Yo tomar? necesito comer? ir ¿Te con llevo el a comer? grupo para que no digan que Bueno, los dale, abandoné. dale. ¿Me despedís, amigo? Te quiero mucho, gracias por estar, gracias por venir. Gracias Y por espero que vengas invitarme. otro día de invitado, Voy a venir, voy a pero venir. para todo el Donde esté programa. Mami Jackie, Wendy, la chica Y de yo, mi fan, papá. Ahí estaré. La noche está en Ahí pañales. estaré. Bueno, mirá para la cámara que nos van a sacar una foto y el polaco te va a despedir con un beso en la boca ahora cuando te vayas. Se queda conmigo, no va lo de Martín. Escuchame, quédate. Vení, sentate acá. Gracias, chicos, chicas. Dejala sentar a mami. ¿Paso la silla cómoda? Vení, mami, sentate. ¿Por dónde pasó? Por acá. Correte para allá. Che, qué bardo se armó hoy, Ahora están armando un nuevo estudio. Me encanta esto. ¿Te contaron? Estoy viendo pepinos. Sí, hubo una guerra acá atrás. ¿Cómo anda, campeón? Chicos, qué beggy todo, qué beggy. Yo no voy a tomar. Che, Están lindos esos lentes de chicos, biker. Cristian, sentate. Hay zanahoria, pepino, volaron Metete por eso. los aires. ¿Qué pasó acá? Escuchá, Polaco estaba preguntando qué querían tomar, nadie le dio pelota. Está por ahí, Polaco se escapa enseguida. Chin, Polaco, chin, trae polaco. chupi, polaco. Trae lo que puedas, Polaco, trae. Trae una galera con Escuchame, esas cosas que traiga ponés. Bocha, Dale. que traiga tragos al azar como hizo el otro día y que cada uno se Sí, sirva. vamos ¿Se a catar. acuerdan de las galeras de los Pachano. viajes de egresados De que te Pachano. ponían ahí? Tac. Sí, sí. No, qué espectacular. pachano, del boliche. Ah, la galera de boliche, sí, donde sí. te ponían licor de melón, vodka, La jarra loca. pete. ¿Tomaste alguna vez la jarra ¿Vos qué loca? sabés tomar, Mami Jackie? Y yo soy y mucho la caipirinha, pero es algo que hacía mucho en las previas. Claro, ahora no hacen. Vas a un Como boliche que- y no te hacen capaz una caipirinha. Recién pidió una caipirinha y le traje Y la no noche había. Escuchame, caipirinha de nuestra época. O sea, Es que yo soy muy de ok, bueno. me traes las limas y el azúcar y te hago una caipirinha que Sí, mejor tu vida. ¿no? mejor que en Brasil. Vos decís que vamos todos para Yo he abajo. conquistado corazones haciendo ¿Pero qué hacemos caipirinha. con el programa? ¿Cuánto queda? 10 minutos. Bueno, en 10 minutos bajamos todos y el polaco nos va a invitar a tomar algo seguramente. Pero antes de despedirnos y de seguir con el programa, quiero que cada uno dé su parecer, como le pregunto a todos los que vienen al programa, de qué significa para ustedes la noche. ¿Tiene algo especial? Por ejemplo, la noche en Inc. ¿Cuántas noches pasaron acá muchos de ustedes? Y bastantes. ¿Sí? ¿Vos, por ejemplo, sí? Sí. ¿Vos, mami, también? Sí, Acá- noches largas. Yo veo que si bien no tenés una relación abierta con tu marido, tampoco es como que te vuelve loca porque el día de cumpleaños del Pola, no, el día de la inauguración estuviste hasta tarde. Sí, claro. Hasta Pero que no él te me quedas. conoció o sea, le gusta. Me ¿O conoció no? de una manera y él sabe cómo soy. Me gusta la joda, me gusta bailar, salir a bailar. Más acá mi hermana que me. Yo le hago el aguante Escúchame. a él. Que te guste la joda no significa Escuchame, que tengas que ser ¿esos anteojos son de los chicos de Volá que vinieron a regalarnos? Sí, claro. ¿Sí? ¿Le agradecieron a los chicos de Volá? Por favor, ¿Sí? Volá, Mirá, Están espectaculares. Mirá quién vino, mirá quién vino. Estuvimos bailando abajo. Sí. hicimos magia ahí. Bueno, Sos el número uno. ¿cómo la están pasando, chicos? Espectacular. ¿Sí? Ella es la 1. Sí. Yo la 2. Yo soy simpático. Yo soy Pachano. Che, mis gafas. Ella es la 1. Bueno. Escuchen, ahí tenemos más invitados que se van acercando. ¿Cómo le va, señorita? ¿Todo bien? La desafía tiene ganas. ¿Y vos? ¿De quién te pones celosa? Chicos, vale que es un quilombo el programa, vamos a ordenarnos. Mira, está. Tenemos 15 minutos de programa y vamos a aprovecharlo. Mami, tirate una bomba. Quiero saber a quién van a traer a Pelotucho, Pelotucha y si es verdad que van a volver a estar con Elegante. Le metí a presión, a ver si que sí. Si no se sabe, se inventa. El domingo. Dale, Santi, dale, Santi, dale. Dale, Pepe. Vení, Pepe. Dale, Santi. Pepe. Dale, Pepe. Pepe, vení, Pepe. Pepe, vení. Ay, no, Pepe no se mete en estas cosas. Pepe, vení, dale. La foto que ha egresado, boludo. Pepe, vení. Y el salta, salta. Pepe, vení. Mami,
Miyagi, vos que vivís colgada de Wanda no podés decir nada de mí. ¡Colgate de esta, Pepe! ¡Colgate de esta, Pepe! Si te hablas colgado de cosas, vos. ¿Qué sos, Vico, querido? Escuchame, Pepe, vení que quiero que me tire una bomba, Pepe, y que se vaya después. Tirá una bombita vos. Tirame una bombita, dale. A ver, dale. Una foto, a ver, foto. Ahí está, chicos. Qué egresado esto, boludo. Digan, quiero la vida del polaco. Quiero la vida del polaco. El polaco sabe. Y de Vico, mi amigo Vico. Quiero ser el polaco. Bueno, vamos a ver. Quiero ser el polaco por una noche. Bueno, tirate una bomba, Santi, dale. Santi, no te hagas el ¿Cuál fue boludo. la mejor persona, Una el bomba, mejor tirá. famoso con el que te divertiste de fiesta? Con el que más te divertiste. Ay, qué buena pregunta. Bueno, sí, la verdad que sí, Pepe Con tiene Wanda, razón. ¿no? Con Wanda me divertí mucho en su cumpleaños. Porque ¿cómo es Wanda de fiesta? Wanda de fiesta es una relajada. Pero bueno, ahora con el novio que tiene no la veo tan relajada. Pero bueno. ¿A vos te gusta el novio que tiene Wanda? No me gusta. No le cierra a nadie ese chico, ¿no? ¿A vos tampoco te cierra? ¿Qué sé yo? Ni idea, ni lo Con conozco. decirte que lo vi el otro día en el edificio y me fui por el ascensor de servicio. Escuchame, vos contale a la gente para renovar. Vos sos vecina, por ejemplo, entre otros, de Enzo Fernández, de la mujer de Enzo, de Wanda Nara. La tengo arriba. ¿Y se escuchan muchos Enzo, el ruidos? campeón. ¿Se escuchan muchos ruidos arriba? ¿El campeón cómo es jugando en la cancha? ¿Bien? Y que tiene nene chiquito. Me ha Entonces, llamado por te teléfono confundí. diciéndome que no puede dormir. Escuchame. Te confundí. ¿Qué te dijo? ¿Vos vivís ahí también? Me ha llamado por teléfono diciéndome no puedo dormir. No puedo Parece dormir. el ruido que hace la Mucho ruido Enzo Fernández, ¿no? Sí, bueno, un campeón del mundo tiene que dar todo, ¿o no? Juega, aparte corre toda la cancha. Corre toda la cancha. Sí, y ahora que este año hay que bancarlo más que nunca. Escuchame, ¿te vas al mundial? Me voy al mundial. Sí, vos también. Sí. ¿Te lleva? Sí. Para degustar comida, para hacer contenido. Hay mucho chongo en el mundial. Escuchame, ¿te gustaría estar con un jugador de fútbol a vos? Ya estuvo. Ya tuve y es algo que no vuelvo a repetir. No, es un error que no se vuelve a acabar. Sí, se puede repetir. Escuchame, con un actor porno. Los jugadores de fútbol son todos infieles. ¡Eh! Todos. Y es Todos cierto- con conocimiento de Escuchame, causa. y es te lo digo. cierto, me contó un pajarito por ahí que en la cama son repetitivos, pero muy precoces. Y Como que el gol lo hacen rapidito. Te estás generalizando demasiado. Sí. Creo que debe haber de todo. ¿Cómo se Debe haber de portó tu jugador, por lo menos? todo. Estaba bien. Bien, Estaba bien. bien, me costó soltar por eso. Bien, bien, bien. Pero la verdad que. Se le llenan de brillo los ojos. Son todos muy infieles. ¿Sí? Y te digo hasta el número 1. ¡Chao, nos vemos! Pero la que tiene que tirar esos chimientos sos vos, mami, te está robando los Y chimientos. bueno, no, pero le Vos damos sabés que lugar a número- la vos- juventud. yo creo que hay un solo número 1, ¿no? No quiero hablar, no te animás. ¿Tiene, No, ¿cómo? ¿Tiene departamento ahí también en el chateau? ¿El number one? Sí, no, No tiene, no. Es No le infiel. ve mucho por acá. ¿Es no infiel? tiene. Me han llegado rumores. El otro día lo engancharon tirando unas señas y saludando a dos chicas en el box de la Fórmula 1. Pero déjenlo vivir. Déjenlo vivir, Uno puede déjalo mirar. vivir. Uno puede mirar. Escucha- Los escuchame, ojos son solteros. ¿Estuviste con amigo. algún jugador de fútbol alguna vez, Elena? Yo No mienta. De hockey. ¿Vos, Cami? ¿Vos? No me gustan. No. Estuve con jugadores de fútbol, pero estuve con modelos que eran novias de jugadores de fútbol. Y no querían volver con el jugador. Lo dejaron por mí, pero bueno. Después de los 22 centímetros de experiencia, no querían volver con el jugador. Es difícil volver de eso. Es difícil. Hay un antes y un después del. Pensé que tenía 22 de edad, ¿no? Escúchame, 22 de... él te preguntó si estuviste con un jugador de fútbol, pero si estuvieses con un. No, tiene O si estarías con un jugador, con un actor porno. ¿Con un actor porno? Buenas. La verdad que a esta altura de la vida. Guarda que puede haber Vos amor. preguntás mucho y vos no contestás nada. Pero yo soy el conductor del programa y vos sos la co-conductora. Bueno, pero yo Pero soy preguntá vos. la invitada estrella. A ver, preguntá. Y es mi hermana y me. Contame, ¿vos tríos? No, mirá, por ahora no, pero me gustaría tener alguna experiencia con dos chicas. Ah, ¿Qué ok. más querés que te cuente? Y si una chica con la que estás te dice quiero estar con un hombre y con vos, Me la ¿qué baja, pasa? me la baja.
¿Pero aceptarías? Porque No puedo, no sé por qué. Una chica que te encanta. Porque he estado en alguna que otra despedida, me contaron por ahí. Dale, no. Me contó mi amigo. Un poquito más. He estado en alguna que otra despedida y he experimentado eso de estar en roce con amigos míos y la verdad que cuando me rozaban el brazo así lo veía y... Ay, se te bajaba. ¿Pero porque era amigo o porque...? No, porque no podía ver, no podía estar, no podía concentrarme en estar en una relación solo yo con la chica que estaba participando. ¿Pero por qué? ¿Porque le tanteabas el bulto? Te daba curiosidad. No, porque tenía miedo de quedar corto con la situación. Embarazado. Soltá que te gusta, soltá. Bueno, ¿qué más querés preguntar? Dale que estamos hablando del programa, aprovechá porque ¿Cómo? esto... ¿De centímetros la mediste algún día? Sí, alguna me la vez? medí de chico, pero viste que uno dice que con el tiempo se empieza a achicar. No. Pero yo creo que lo mío sigue intacto. Y uno lo ejercita como todo músculo y como buen deportista, ¿no, amigo? Ok. No quiero nombrarlo porque mi amigo está ahí agazapado. Entonces, ¿entre qué? ¿Cuánto Y bueno, estamos? mirá, por ahí. Como buen faraón. Y yo que soy arquitecta te digo, Ellos más o son menos. unos 17 Estamos con cortos, amiga. Está dormida, está despierta. Escuchá, las chicas que son experimentadas, ¿ustedes qué dicen? ¿Que puedo llegar a tener un buen miembro o no? La tiene como un bebé. Pasa que no sé si hay un ¿Ustedes- parámetro ¿Pero visual. ustedes toman algún parámetro? Por ejemplo, ¿te han fallado los parámetros cuando vas a hacer una película porno? Sí, la Y regla es- de la L no existe, por ejemplo. No. Lo desmiento totalmente. Él es re alto y la tiene re grande. O sea, no... ¿Y talle de zapatilla o tamaño de mano? Y yo creo que va más por ese lado. A ver, Sí, ¿cómo- Yo calzo 44, así que. A ver, ¿cómo lo Ahí va, ahí coincide. sondeás? 45 tomo más o menos. ¿Cómo lo sondeás, Cami? ¿Cómo lo zapatillas. ¿Cómo lo sondeás? ¿Cómo tanteás que una persona puede llegar a tener un buen miembro o no? Tocándosela. Escuchame, Cami. Chupando, degustando. ¿Y cuántos centímetros me das a mí? No sé. A ver, parate. Dale, campeón. Así termina el programa. Yo Ese es el creo clip unos viral que 17. queremos para dormir. 17, sí. A ver, Ese es el clip viral. Ahí. Silena, ¿vos cuántos centímetros me das? Se Y paró para mí la y tenés no chiquita. ¿Qué talle de calzado me das? Intuición. 44 y medio, ¿eh? Yo te dije que mido por la intuición, para mí la tenés chiquita. ¿Sí? Sí. Me están matando. ¿Para vos cómo la tengo? Promedio. ¿Eh? Promedio. ¿Promedio qué es? 18, 17, 18, sí. No, algo grande. El que usa pantalón cargo con bolsillitos a los costados y está una cosa como que... Lo que pasa es que uso... Juguetón. Chiquita juguetona. Chiquita y juguetona. 18 promedio y me preocupé. Sí, sí, pero Creo que que estoy no. viviendo una mala vida desde hace rato. ¡Sí! Estás equivocada con los jugadores de fútbol, mi amor. Para los actores. Cambia de porno, capaz rubro, sos un cambia de promedio. rubro. Escúchame, para vos, ¿qué medida tengo? Vamos con la pregunta que hizo tú. 16. No. 15. Para mí un vaso de ink. Un vaso de ink. Ahí está. Para usted, señor. No suelo opinar de. Bien, No seas tibio. Bien, ¿qué? Un 18. Para vos, Gallega. Sí, ¿qué hacemos? Terminamos con la regla, ¿no? Terminamos con esa regla. Terminamos con la regla porque se Yo nos acaba el digo- programa. Dame la regla, dale. Hola con la regla. Bueno, les cuento. digo- No, les cuento. A ver, después que arriesgue la Gallega, les cuento quién estuvo más cerca y con eso nos despedimos. Hasta el próximo programa. Gracias por venir igual, Gracias. No, pará, falta que cuente la gallega. ¿Cuánto, Gallega? Mira, lo siento, pero yo digo que no importa el tamaño de la varita si el mago es bueno. ¡Entre el mago! ¡Entre el mago! Con el acento español y todo. Frase de cero. Bueno, chicos, Coño, tío, ¿saben quién no sé, estuvo más cerca de todo esto y con esto nos despedimos? La noche está El señor